Hola, muy buenas noches a todos. Esta noche queremos hacer un tipo de conversatorio nuestros compañeros Andrés Miguel Rodríguez, Marta Farley Cadena, Camila Alejandra Peñuela y mi nombre es Luisa Fernanda Chavarría. Queremos conversar un poco acerca del problema social que hemos venido tratando, exponiendo, y es acerca del hambre en Cartagena. El hambre en Cartagena es una problemática social bastante grave que lastimosamente va a mostrarnos que tiene una cantidad de problemas sociales asociados, no es solamente el hambre como tal, sino todo lo que hemos podido vislumbrar acerca de esa problemática social tan grande. Andrés. Totalmente. Y ahora pues hay que tener bastante claro que desde hace mucho tiempo hay esa diferenciación o sí, esa diferencia social, esa discriminación, por decirlo de una mejor forma y más clara, en donde podemos ver siempre que hay un límite donde están las casas o los lugares más opulentos, más lujosos, y en la otra parte o en la que estamos trabajando, que es en donde están las casas prefabricadas, personas en indigencia, personas que no tienen para comer absolutamente nada y viven simplemente de la pesca o de lo que el gobierno les puede dar. Además, compañeros, que si hablamos un poquito acerca de precisamente lo que dice Andrés, de la pesca y de todo el desperdicio de comida que se vive, por ejemplo, en los mercados como Basurto en Cartagena, los que tenemos la oportunidad de conocerlo sabemos que el desperdicio de comida es muy grande. Cuando el DAN nos está arrojando estadísticas de que hay niños en Cartagena y familias en Cartagena de que comen menos de 3 comidas en el día. Bueno, de hecho, el gobierno nacional y el gobierno local, que son como los principales protagonistas que intervienen en la situación, ellos han procurado dar soluciones, sí, pero son soluciones, bueno, el gobierno nacional a través del Ministerio de Igualdad y con el programa Cero Hambre, han tratado de dar soluciones, pero pues no es suficiente, no es suficiente. Como tal, el programa se basa en dar raciones de comida, ¿sí? Pero pues eso no es una solución para la problemática tan grande que hay en este momento. Total, total. Y es que no han habido políticas públicas realmente que cobijen a toda la ciudadanía o al departamento de Bolívar, porque pues esto no pasa solamente en Cartagena. Ahora, para atacar completamente el problema no se necesita llevarles comida, sino se necesita tener unas estrategias más contundentes como Ujú. sacarlos de la pobreza. Y sacarlos de la pobreza tampoco es llevarles dinero, es crear oportunidades de trabajo, Fuentes de oportunidades empleo. también totalmente, Ujú. fuentes de empleo o de emprendimiento, que eso sería de mucha, mucha ayuda. Es que, como decíamos ahorita al principio, la problemática del hambre en Cartagena va mucho más allá, que era lo que nos enseñaba la profe en las clases, de mirar los problemas sociales no solamente de lo que nos cuentan históricamente, sino investigar más allá, ir más allá, verificar más allá, ir a más profundo y podemos ver unas cosas demasiado impresionantes y es la desigualdad tan impresionante que se maneja en Cartagena. Es que tenemos una parte de la ciudad con una riqueza extrema, una opulencia extrema, una cosa impresionante. Las bodas que se hacen en Cartagena son una cosa pues apoteósica, impresionante. Muy Y tenemos curioso. por otro lado, ajá, por otro lado tenemos esta pobreza tan impresionante que es la gente viviendo en ranchos de lata, de madera, Reciclados. personas eso, personas que o sea, que se encargan de reciclar para poder siquiera comer una, dos veces al día. En una noticia que vi, veía una señora con 7 hijos que para el almuerzo la única comida que tenían al día era el almuerzo y lo que podían comprar era una lata de atún para los 7 hijos y para los dos papás. O sea, es una cosa realmente brutal. Entonces vemos la desigualdad social, vemos la falta de empleo, vemos la falta de oportunidades de empleo para las personas, la falta de educación, la falta de educación sexual y reproductiva. O sea, es un montón, una cantidad de problemáticas sociales que no se va a quitar, como dice Andrés y como dice Martica y como dice Alejandra, solamente llevando un plato de comida una o dos veces al día. No, Y y es que además no la se puede. falta de interés del gobierno, pues por buscar una solución. Y Ujú. desafortunadamente lo único que se muestra en Cartagena es la parte bonita, ¿no? La parte de la El élite. turismo. Ujú. Y la gente que se está muriendo de hambre allá solitos, no hay quien reporte esto. Y si lo hacen, pues no se da los medios. No tiene bastante acogida, por decir así, estas noticias, este tipo de noticias. Sí, es que lamentablemente también, si existieran políticas públicas realmente que quisieran cobijar a todos, lo que pasaría es que las élites pues no tendrían el mismo nivel de ingreso económico.
porque claramente se estaría distribuyendo. Ujú. Lamentable. Es que es una cosa que vemos, digamos, en todo el país y es la corrupción tan tremenda que hay. O sea, toca todos los niveles políticos y sociales de nuestro país, lastimosamente. O sea, entre más ellos puedan acaparar dinero, es menos dinero que va a llegar a la gente que realmente lo necesita. Necesitamos políticas equitativas, no ni siquiera igualdad. Yo pienso que la igualdad en este momento es una palabra que sobraría en este contexto, porque no necesitaríamos igualdad, sino equidad, llevar realmente los recursos donde se necesitan más. Las personas que viven en la opulencia total no van a necesitar un subsidio, no van a necesitar una ayuda del gobierno, pero los que están en estos lugares tan pobres, tan necesitados, y van a necesitar una cantidad de ayudas, pero sobre todo en la ayuda en la educación sería muy importante porque ayudaría a cambiar esa mentalidad. No Mentalidad de solamente pobreza. exactamente. Y es que mire que casualmente los más pobres son los que más se reproducen, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí, por empezar a inculcar educación, lo que decía Luisa un momento, educación sexual para que haya ese control de natalidad. Sí, también. Debe existir una educación total, no solamente sexual, Sí, sino no solo total. sexual, financiera, un montón de cosas. Todo, es que Total. yo pienso que es como algo tan global, tan necesario, que a mí hay una palabra que me gustó mucho ahorita estudiando trabajo social, y es que yo creía que la palabra holístico era una palabra como muy de la nueva era, no entendía el concepto, y aquí entendí que es esa mirada integral del ser humano, y es lo que realmente estas personas de Cartagena y todas las personas necesitamos, es que el gobierno nos mire desde ese punto holístico, desde ese punto general, desde ese punto macro, donde va a mirar todas nuestras necesidades, no solamente un plato de comida, como es el programa Hambre Sí, Cero, sino sí. unas campañas de salud, unas campañas de control de natalidad, unas campañas de ayudarles a aprender un arte que los pueda volver personas emprendedoras, que es lo que nos decía Andrés, que nos vuelva personas trabajadoras. No es solamente dar el pescado, sino enseñar a pescar. Enseñar a pescar. Total, algo que sea bien integral. Total. Bueno, de todas maneras, pues esto es una labor que podríamos decir adjudicarla al gobierno local y nacional, pero no se hace nada, la corrupción del país no lo deja. De hecho, tengo entendido que la iniciativa de llevarle la comida fue por una persona pues externa, una persona natural, ay, se me escapa la palabra, una fundación Ujú. quien vio el desperdicio de comida y tuvo la iniciativa de hacerlo, o sea, puso su granito de arena, pero el gobierno no está haciendo algo de verdad, un cambio real para poder disminuir este flagelo en Cartagena. Una preguntita que nos hacían ahí en el trabajo, y es, como trabajadores sociales o como futuros trabajadores sociales, ¿en qué piensan que podemos nosotros apoyar esa situación o cambiar esa situación? ¿No? Pues yo creo que es bastante fácil porque nosotros podríamos crear estrategias para mitigar esta problemática o estas problemáticas porque a la final es una cadena de problemas que hay allí. Bueno, yo creería que crear alianzas con gente del Estado, gente, sí, para intentar como, o sea, aquí no se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino más bien que los ricos respeten un poco, sí, y por lo menos el tema de los salarios. Primero, crear fuentes de empleo y que esos salarios sean em, Equitativos. equitativos, exacto. Porque es que ahí en el tema de la corrupción hay mucha contratación, donde siempre el jefe es el que se va a llevar como la tajada y la gente que está ejerciendo, el que está desempeñando el trabajo, entonces lo que le quieran tirar. Yo entiendo un poco lo que dice Martica, porque así como dice Andrés, es muy fácil para nosotros empezar a hacer campañas, estrategias, pero realmente necesitamos recursos económicos, porque nada nos ganamos con tener la intención si no tenemos con qué. Entonces tenemos que empezar a tener una equidad financiera para poder nosotros como trabajadores sociales empezar a inculcar lo que queremos inculcar. Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención de uno de los primeros libros o los primeros textos que nos ponían a leer, era lo que hacían muchas personas, entre ellos los trabajadores sociales, visibilizar los problemas sociales. Y es como nosotros desde nuestra labor podemos, a través de las redes sociales, que ya son un boom, a través de de los noticieros, a través de personas, digamos, que tengan acceso a la información común, dar a conocer estas problemáticas, porque muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta
de lo que realmente está pasando en estas partes del país. Entonces, visibilizar el problema para mí sería una de las principales cosas que debiéramos hacer como trabajadores sociales, buscarnos la forma, los recursos para visibilizar ese problema. Y lo que ustedes dicen, buscar los recursos necesarios. Para eso estamos estudiando, para saber a quién debemos tocarle las puertas, a quién debemos recurrir para llevar estos recursos que tanto se necesitan a las personas que realmente se necesitan.